En esta oportunidad vamos a hablar sobre tablas, sus conexiones normales. Vamos a comenzar por las más simples, que son denominadas tablas tipo maestro, donde hay un código clave que las enlaza con otras tablas y transmite información. En este ejemplo vamos a hacer un ejemplo de inventario. Vamos a colocar aquí código, producto, y inventamos ahí diferentes códigos de producto. Vamos a señalar que los códigos arrancan siempre con 2 letras y 3 números. El primer punto en las tablas es definir su estructura, y eso se hace por medio de la opción insertar tabla. Nos coloca este pequeño recuadro indicando el rango, y es bien importante de que señalemos que la tabla tiene encabezada, porque eso efectivamente fue lo que hicimos al comenzar. Código y producto son encabezados. Al generarlo aparece un colorido muy característico, y sobre todo se activa una parte de opciones de comando llamada herramientas de tabla. Aquí vamos a generar 2 puntos bien elementales. Uno es el nombre, vamos a colocarle T, producto, para indicar que esto es una tabla, y vamos a decir que no queremos bandas todavía, y vamos a señalar un color un poco más simple. Lo último es, no requerimos filtros todavía, vamos a quitar los filtros. Con esto ya queda cerrada la tabla. Digamos que esto es harina pan, esto es sal. Bien, y como podemos observar, cada vez que generemos un código nuevo, la tabla se extenderá. Nos indica la parte de las líneas, y sobre todo este iconcito que vemos acá es bien característico, y solo aparece en las tablas. Vamos a decir que esto es fresco. El siguiente punto es chequear cómo hay opciones en Excel que nos permiten especificar que esto es un campo clave. Para que esto sea un campo clave no debe ocurrir repeticiones. Bueno, en Excel una manera bien directa de hacerlo es indicando el rango completo. Aquí podemos observar que es una especie de flechita muy diferente a la flecha de la columna, la flechita en el campo, y nos vamos a ir en esta oportunidad a inicio, formato condicional, y vamos a usar una opción bien directa, que es la que nos indique cuando existe una duplicación de valores, nos haga un colorido. Le digo duplicar valores, generamos acá una de estas estructuras de colores, o vamos a formato personalizado y le indicamos un color, vamos a decir un color más personalizado, es decir, un azul. Bueno, como podemos observar, el color no aparece, pero como prueba podemos repetir uno de los colores, uno de los códigos ya creados, entonces veremos que efectivamente el color se repite. Esto, aunque no es obligatorio hacerlo, bien interesante para asegurar de que la duplicidad no esté presente. Bueno, vamos a colocar unos 4 códigos más para tener nuestros primeros productos del inventario, y procedemos al siguiente punto.
Okay. Todos códigos diferentes. Muy bien. Una de las cosas que podemos definir, información a definir en nuestro producto es, por ejemplo, el precio. Podemos inventar unos precios que no necesariamente tengan que ver con precio de la realidad. Okay. Y lo que podemos llamar la cantidad inicial, lo que tenemos dentro de nuestro inventario, y vamos a llamar al inicio. Estas son cantidades de productos que contamos en ese momento dentro de nuestro inventario. Pero con esto ya tenemos una definición inicial de lo que son nuestros productos. Viene ahora, vamos a llamar a esta hoja productos, para ya referir que esta mantiene lo que es el maestro producto. Y vamos ahora a la segunda tabla. Otro tipo de tabla con que manejamos en una base de datos son lo que llaman las tablas de movimiento. Por ejemplo, la tabla de movimiento es cuando necesitamos hacer como un registro de cosas que van ocurriendo en diferentes momentos. Bueno, vamos a irnos a la hoja 2, vamos a volver a escribir código. Con un solo campo podemos perfectamente definir esta tabla. Esta va a ser una tabla, nuevamente esta tabla tiene encabezado. Esta tabla la vamos a llamar tabla de compras. Bien, vamos a repetir un poco lo que hicimos en el punto anterior. Vamos a quitar el filtro, vamos a poner un diseño un poco más simple de colores, vamos a quitar las bandas, y aquí se nos presenta un punto diferente. Vamos a decir que esta es la hoja compras. El problema que está acá es validar de que el código que escribamos acá sea uno de los que existen acá, pero no tiene sentido comprar un producto que no tengamos dentro de nuestro maestro de inventario. ¿Cómo logramos eso? Bueno, primeramente vamos a señalar nuevamente el rango y vamos a irnos a la parte de arriba y vamos a escribir el nombre código. Esta es una primera manera muy directa de crear lo que se denomina nombres de rangos. En este momento podemos irnos a fórmula y observar un iconcito que se llama administrador de nombres, donde Excel de alguna manera señala los diferentes nombres creados en un momento dado en un libro. Este código implica el nombre de rango que vamos a hacer en este momento, y una de las maneras más simples de generar un rango cualquiera para varios propósitos. El primer propósito es algo que vamos a hacer, que es la conexión interna virtual entre estos códigos y los códigos de compra. Estos dos nombres que están acá son las tablas creadas anteriormente. Muy bien, vámonos a compras y parados acá, vámonos a datos, vámonos a validación de datos. En validación de datos vamos a conseguir una opción muy utilizada llamada lista, y en origen vamos a presionar la tecla F3 bien, para que nos indique cuáles son los nombres de rango creados hasta este momento. Bueno, no tenemos nada más el de código, señalamos ese, y hubiese sido igual haber escrito el símbolo igual y el nombre de código. ¿Qué hace este procedimiento? Bueno, como podemos observar, nos coloca una ceñita que al tocarla, obviamente
nos genera los diferentes códigos que ya hemos creado. Si yo preveo una escritura cualquiera, observaré que si el código no está presente, inmediatamente hay una especie de validación. Con esto logramos una conexión más que todo virtual entre la tabla compras y la tabla producto. El siguiente punto es observar de que al esta celda no estar presente dentro del rango de la tabla, no aparece la validación. Vamos ahorita a colocar, bien, vamos a buscar, escribir otro código, puede ser FW345, y si vemos que lo acepta. Otro punto que podemos hacer es buscar la señalización de la tabla, colocándonos en una celda diferente, buscamos este puntico y jalamos un poco hacia abajo, haciendo que la tabla se extienda un poco más. Con eso insertamos registro, ¿no? También podemos subirlo para definir otro rango de la tabla. El siguiente punto es, obviamente, señalar cada uno de los códigos. En este momento, los códigos perfectamente pueden estar repetidos porque podemos hacer una misma compra de un mismo producto en diferentes momentos. Entonces aquí un poco como que escogiendo estos códigos ya referidos previamente, vamos indicando con el iconcito lo que pueden ser nuestras compras. El siguiente punto que viene es bien interesante, porque esta conexión, la que queremos ya, es de forma más física y tiene que ver cómo arrastramos, cómo a partir del código generamos lo que es el nombre del producto. Bueno, eso en Excel tiene que ver con una fórmula bien importante ubicada en búsqueda y referencia y llamada la fórmula de búsqueda vertical. Se ven que hay dos tipos, búsqueda vertical y búsqueda horizontal. En este momento queremos la búsqueda vertical porque la tabla productos, sus códigos de búsqueda están en forma vertical. De buscar B requiere una especie de tabla maestra donde tengamos un código inicial que arranque la tabla de tipo llave. Se llama código, vamos a decir, no repetido o código de definición. Vamos a decirle buscar B. En este momento nos aparecen las 4 opciones de buscar B y empezamos a llenarlo. El valor buscado sería el código que hemos generado de la compra. Una de las cosas que tiene Excel con los nuevos elementos de tabla es que nos presenta una nueva definición para eficiencia interna dentro de la tabla. La matriz es de producto. Bien, nos interesa toda la tabla. Entonces, buscando la flechita diagonal, al tocarla observamos algo interesante. Podemos haber escrito, si nos recordamos, la tabla producto y era el mismo caso. Indicador de columna. Indicador de columna en este momento representa la información que yo quiero traerme y qué posición tiene con respecto al inicio de la tabla. Como queremos producto, coloco aquí 2. Y esto normalmente es muy conocido por los usuarios y representa el tipo de búsqueda que necesitamos. Si lo damos vacío, va a representar un tipo de búsqueda aproximada con la cual un código parecido pudiera engancharse con un código no requerido. Como queremos una búsqueda exacta, donde el código sea buscado exactamente igual, colocamos un 0. Le damos a aceptar y observamos entonces, al todos estos códigos existir en la tabla, aparecen los productos una vez. En este momento vamos a colocar bien el precio y vamos a repetir nuevamente lo señalado anteriormente, porque el precio
es algo que tiene que ver con los productos. Bueno, repetimos nuevamente, buscar B, le decimos que el valor buscado es este, la tabla productos es toda la tabla de búsqueda. En este momento el precio, la única diferencia con respecto al anterior es que es la posición 3 y 0. Bien, si queremos por ejemplo anotar la cantidad de compra, bien, esta cantidad ya es escrita, lo que dependerá de lo que estamos comprando en ese momento. Y para un poco repetir la fórmula anterior, pero más básica, una fórmula algebraica, colocamos aquí los bolívaros y aquí es una fórmula muy simple que es el precio multiplicado por la cantidad. Vean entonces las señalizaciones nuevas que tiene esta versión de Excel para referirse a las posiciones de registros dentro de una tabla. Una cosa interesante que podemos observar es que la fórmula en todos sus sentidos dentro de una tabla es exactamente igual, y eso implica una eficiencia interna donde la fórmula ya no va a ser como escrita en forma individual una por una, sino de alguna manera va a hacerse referencia a una única fórmula, bien, en todo momento, que es igual. Y podemos observar igualito, todas las fórmulas son exactamente iguales. Bueno, el otro punto que queremos lograr en la conexión es cómo esta cantidad, bien, pero ya sumarizada, aquí tenemos varias veces que hemos comprado atún, por ejemplo. Entonces nos interesa llevarnos las cantidades de compras, bien, a productos. O sea que vamos a poner compras, bien, y eso lo vamos a lograr con una fórmula diferente, porque aunque queremos hacer una búsqueda por código, bien, por ejemplo quiero hacer referencia a harina pan con el código CO345, pero quiero revisar si la harina pan está varias veces, que se sumarice en una única oportunidad. Bueno, ¿cómo lo logramos? Entonces, emparo acá y en este momento vamos a usar ya no una fórmula de búsqueda, sino una fórmula combinada que busca y suma. Esa la vamos a conseguir en matemáticas y trigonométrica y es famosamente llamada SUMARSI. SUMARSI es una mezcla entre sumar y buscar, una fórmula bien interesante de conocer dentro de Excel. Bueno, especificamos SUMARSI. En este momento SUMARSI nos habla de 3 puntos, que hay una fórmula básicamente de búsqueda, nos habla de 3 renglones: rango, criterio y rango suma. ¿Qué es rango? Rango es todas aquellas celdas verticales o horizontales en una columna, en una fila, que vamos a utilizar para hacer la búsqueda. En este momento nuestro rango está ubicado en la hoja compras y está representado por todos los códigos. En este momento rango es donde tenemos la repetición de los elementos a buscar. Podemos responder de una vez el rango suma, porque una de las características del rango suma es que siempre es paralelo, es un dato numérico y siempre es paralelo a este rango que acabamos de establecer y es especificado por aquel rango que yo quiero sumarizar. O sea, en nuestro caso rango suma sería el rango de las cantidades. Por último, el criterio en este momento representa el único elemento individual que va a generar la búsqueda. En este caso está dentro de productos y está representado por el código inicial. Bueno, nuevamente tenemos las definiciones similares, especiales en esta versión, pero en esta vez estamos haciendo referencia a una tabla paralela. Le damos a aceptar y con esto observamos cómo bien tenemos las compras. Podemos repetir el mismo procedimiento para las ventas y hacer simplemente aquí nuestro inventario, donde al sumar inicio más las compras menos las ventas representaríamos obviamente
los elementos que necesitamos. Lo último que vamos a hacer, bien, es, en este momento vemos que las compras, todos tienen un valor, bien, pero podemos ahorita, por ejemplo, crear otro código. En este momento vamos a crear pan, vamos a ponerle un precio y nuestro inicio de 2 panes. Okay, queremos chequear esto que está acá, es bien interesante. En la fórmula de búsqueda, cuando el elemento buscado no exista, una de las formas de ubicarlo es mediante el 0 como dato, como resultado, indicándonos que con el 0, obviamente, ese elemento no ha sido comprado. A lo que podemos hacer ahorita, por ejemplo, es hacer unos pequeños indicadores donde yo puedo, mediante fórmula, chequear total de productos. Me gustaría aquí cuántos productos tengo. Bueno, esa fórmula es mucho más simple, la conseguimos en estadística y como vamos a sumar unos códigos alfanuméricos, vamos a utilizar en este momento una función, bien, que diferencia de contar. Contar sería, si yo quiero contar elementos numéricos, pero como quiero es alfanumérico, uso contar. En este momento, donde dice valor 1, señalamos la columna, valor 2 sería para un rango paralelo separado que me gustaría incluir una misma consolidación en la misma fórmula, pero en este momento es solo una sola columna. En este momento lo interesante es que cada vez que escribamos acá un código, la fórmula se va a actualizar y nos indicará rápidamente cuántos productos tengo total. En este momento queremos saber de los productos totales cuánto hemos comprado, o vamos a empezar muy simple, por cuánto no hemos comprado. ¿Bien? Sin compras. En este momento vamos a utilizar una fórmula donde busquemos dentro de compras cuántos elementos hay con el valor 0 exacto. ¿Bien? Y ahí vamos a utilizar la función contar sí. Contar sí, muy similar a sumar sí, es mucho más simple porque al no tener nada que sumar, sino es puro contar, quitan el tercer renglón. Entonces, el rango, ¿cuál sería? Todos los valores que queremos ubicar. Y aquí en criterio vamos a colocar 0. Observen que aunque 0 es un número, al dar a aceptar en la fórmula, bien, el criterio va a ser representado como un texto. Ya veremos que luego, en muchos elementos, esto aparece entre comillas. Bueno, ya la fórmula funciona, nos indica efectivamente cuánto hay de compra y qué tal si ahora queremos los productos al revés, los comprados. Queremos utilizar el mismo contar sí, pero el cambio va a ser un poquito diferente. Bien, el mismo renglón, damos el mismo criterio. Bien, pero esta vez, como nos interesa los no iguales a 0, usamos esta simbología que luego explicaremos, que es simbología lógica para lo que señala diferente a, y ponemos el 0. Le vamos a aceptar y lo que les indicaba. El criterio nuevamente es un elemento de texto y eso indica que debe estar entre comillas. Cuando esto es una búsqueda de un número, puede ser texto o puede ser numérico, como en el caso anterior. En este momento, obviamente, tenemos los comprados y podemos hacer rápidamente una matemática
de porcentaje, donde podemos decir entre el 9, como esta fórmula la vamos a repetir, fijamos con F4 el producto, ponemos acá un formato de porcentaje y repetimos. Bien, chequeamos de que eso